Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este martes que es 26 de junio del año 2018. Estamos con Gustavo Calvo aquí en Montevideo. Buen día. Buen día, gracias por la invitación. Estamos con Leo Harari en Francia, donde se ha afincado ya hace algunas semanas. Ahí es donde supongo que tiene calor. Buen día, Leo. Y saludo también a Fernando Butazzoni, que habitualmente no integra esta mesa, pero ya verán por qué lo hemos invitado. ¿Qué tal, Fernando? Buen día. Buen día. Empezamos mirando a Nicaragua. Allí se retomó ayer el diálogo que busca una solución a la crisis entre el gobierno y la oposición en medio de protestas contra el presidente Daniel Ortega, que han sido duramente reprimidas por las autoridades y fuerzas parapoliciales y han dejado más de 200 muertes en 2 meses. Según informó la Comisión de la Iglesia Católica, que media en el diálogo, las mesas de trabajo van a evaluar una propuesta para que se adelante para marzo del año próximo las elecciones previstas que están marcadas para 2021. Esta petición fue planteada por la Conferencia Episcopal de Nicaragua el 7 de junio, pero Ortega, cuyo tercer mandato consecutivo concluye en enero de 2022, ha pedido tiempo para reflexionar y todavía no se ha pronunciado. El diálogo se reanuda en momentos en que, paralelamente, ha recrudecido la incursión de fuerzas policiales, parapoliciales y paramilitares en distintas ciudades, buscando retomar el control en ellas, y después de que el gobierno accedió a invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para que verifiquen cuál es la situación de violencia que padece el país. Agrego este dato: solo en el fin de semana hubo una decena de muertes en barrios de la capital y de otras ciudades. Nicaragua, ese es nuestro primer tema, y por eso la presencia de Fernando, que más de una vez en la otra mesa, la de los miércoles, había hecho referencia a este asunto y había entendido que teníamos que hincarle el diente. Tú conoces muy de cerca Nicaragua. Sí, conozco la realidad de Nicaragua, tengo muchos amigos muy queridos nicaragüenses. Estoy en contacto prácticamente diario con ellos y realmente es una situación que ha venido agravándose mes a mes, semana a semana y después día a día desde hace ya varios años, ¿no? Pero hasta ahora, hasta las últimas semanas o los últimos meses, los niveles de distorsión de la vida institucional pasaban básicamente por una acumulación de poder por parte del presidente Ortega y de su mujer, la que ahora es la vicepresidenta del país, Rosario Murillo, y por algunas, trapisondas desde el punto de vista legal, etcétera, o político, que generaban un territorio fértil para que Ortega, sobre todo, siguiera haciendo lo que ha hecho en los últimos años, que es robar los dineros públicos y hacer lo que se le antoja, ¿no? Pero en los últimos meses, a partir de un elemento muy puntual, que fue un proyecto, de una decisión del gobierno de incrementar los aportes a la seguridad social, tanto de empresarios como de trabajadores y jubilados, se generó una situación de protesta en el país, cosa muy habitual. En el Uruguay súper habitual, como en todas partes, de protesta, de manifestaciones, de reclamos, que rápidamente derivaron en enfrentamientos muy violentos. Fueron fuertemente reprimidos con armas, con fuego real, con fusiles, con escopetas, hubo muchos muertos. Y los nicaragüenses, que son un pueblo, muy alegre, muy pacífico, un pueblo muy católico además, con unos altísimos niveles, no solamente de declaración de su catolicismo, sino de prácticas habituales. Cuando se les derrama el vaso, se derramó el vaso. Y esas represiones y esas muertes lo que generaron fue una especie de oleada de indignación, de manifestaciones masivas, sobre todo de estudiantes,
en las principales universidades de Nicaragua se ocuparon, se hicieron barricadas en las calles, no solo en Managua, sino en otras ciudades, y eso derivó en más enfrentamientos, en más violencia y sobre todo en más represión, ¿no? Una represión que no está a cargo solo de la policía, sino también de cuerpos parapoliciales o paramilitares, ¿no? Sí, sí. Andan en unas camionetas con vidrios polarizados, se bajan 4 o 5 tipos con armas largas, encapuchados, ametrallan casas, ametrallan esquinas. El otro día incendiaron una casa con una familia adentro. Ese es un reino del terror, es el reino del terror. Y yo lo que decía, y para terminar esta primera intervención, lo que decía en varias ocasiones, y en realidad ya hace más de un año que lo vengo planteando, es que la comunidad internacional y el Uruguay, y sobre todo la izquierda del Uruguay y los referentes de la izquierda del Uruguay deberían hablar del tema, deberían decir con claridad lo que está pasando en Nicaragua, denunciarlo, condenarlo, porque me parece que en esa inacción, en esa especie de falta de expresiones claras, se van cebando también esas actitudes criminales que terminan costando la vida de tanta gente, ¿no? Gustavo. Sí, a mí me gustaría hacer a riesgo de ser esquemático, pero es necesario que la gente entienda el orden del relato. Muy rápidamente dar 4 o 5 puntos que me parece importantes para entender la situación. Porque en Nicaragua hoy hay muchas preguntas, no solo sobre lo que pasó, sino lo que está pasando y lo que puede pasar. Las soluciones que se puedan plantear también dependen de estas preguntas. Ortega está en un segundo tiempo en el poder, es decir, su primer acceso al poder fue a través del Frente Sandinista de Liberación. Eso le dio a él a nivel internacional una especie de aura guerrillera y, digamos, y de alguna forma creó un mito sobre todo esa agrupación política, guerrillero primero, después política. El gobierno de Chamorro, digamos, como que cambió un poco el esquema en la forma de gobernar. Violeta Chamorro, ¿no? Violeta Chamorro. Esposa de un asesinado empresario y muy vinculado a la oposición al Nito Somoza. Pero de alguna manera dice Ortega que eso digamos, cuando perdió las elecciones en el 90, le permitió a él reinventarse. Y surgió lo que muchos afiliados a Ortega o gente cercana a Ortega, yo le comentaba a Fernando recién, llaman el orteguismo. Es decir, hoy una de las preguntas que se hace la gente en Nicaragua y que ya tiene contestaciones, no es el mismo Ortega del Frente Sandinista de Liberación, aunque su partido se llama igual. Es decir, no, ha creado... Tanto no es que una cantidad de figuras de primera línea de aquel Frente Sandinista original están en la vereda de enfrente y denunciando de la manera más terminante. Eso es algo que la gente debe saber. No hubo un continuismo ideológico que ha tenido exactamente aquel frente en manos de Ortega, ¿no? No hubo un continuismo ideológico bajo ningún concepto. Es más, Ortega se ha apreciado y lo ha demostrado de llevar una política bastante pragmática desde el punto de vista político como económico, más allá de que de bien malo regular. Es decir, él ha tenido excelentes relaciones con Estados Unidos y con un grupo empresarial fuerte en los últimos años en Nicaragua. Él ha mantenido un cierto equilibrio, en eso sí hay que reconocerle cierta habilidad más allá de la violencia desatada, en mantener una sociedad bastante alineada hasta hace 2 años. Pero como dice Fernando, algunas cosas empezaron a suceder y a acelerar estos procesos violentos. Hubo un incendio donde no se permitió entrar a bomberos de la vecina Costa Rica a ayudar a los campesinos a apagar un incendio, por ejemplo. Eso caló muy hondo en la sociedad campesina. Hubo una marcha de campesinos que estaban protestando contra ese proyecto de locura que tiene él de crear un canal, supercanal similar al de Panamá entre los 2 océanos. Es decir, de alguna manera ha habido mojones que han ido incrementando la violencia, pero para muchos de los que están en Nicaragua no es sorpresa este tipo de reacciones. La primera pregunta que se hizo mucha gente entonces ¿es el mismo Ortega? ¿No es el mismo Ortega? ¿Quién incide en él? La figura de su esposa es radical en este tema, tenemos que en algún momento mencionarla. Decía Fernando, el catolicismo de la gente. Bueno, la presencia de la Iglesia ha sido muy fuerte en estas últimas semanas buscando una negociación. Y los 2 grandes temas que la comunidad internacional no ha sabido nunca resolver, y menos en estos últimos años donde estas cosas se están repitiendo. En primer lugar, ¿hasta dónde
se interviene, si se interviene, y en segundo lugar, cuando alguien está tan acorralado como va a empezar a estar Ortega en las próximas semanas, porque la gente ya no pide que cambie la forma de gobernar, pide que se vaya, como está Maduro en este momento, sigo insistiendo, como lo menciono en todas las mesas en las que vengo, que la comunidad internacional de alguna manera tiene que implementar salidas para que este tipo de gente pueda no aferrarse a ese sillón. Leo Harari, ahora sí creo que está en comunicación. A lo que decían Fernando y Gustavo, ¿qué agregas tú a propósito de esta situación en Nicaragua? Yo creo que Nicaragua desde siempre fue frágil, ¿no? No hay que olvidarse históricamente de que fue gobernada desde Estados Unidos, invadida múltiples veces, se le creó el reino de mosquitos o misquitos por Gran Bretaña, porque ellos ya habían tenido la idea de hacer un canal desde ahí. Y cuando la revolución sandinista, que fue contra un dictador que había sido el director de la Guardia Nacional, sobrino de otro dictador y puesto por los americanos, con personal americano, cuando cayó Somoza hubo una experiencia popular desprolija por falta de suficiente, digamos, gente formada para gobernar, a pesar de lo cual hicieron cosas que no las soportaron nuestros amigos del norte, que le mandaron los contras, es decir, financiaron y armaron los contras, mismo yendo en contradicción con las leyes norteamericanas, de ahí el famoso Iran Gate, mecanismo por el cual se podía financiar la compra de armas para Nicaragua, que fue un escándalo en la época de Reagan. Entonces, el señor Ortega hace un buen gobierno la primera vez, mejora mucho infraestructura y las condiciones de vida de la gente y una economía bastante equilibrada. Hay que decir que Nicaragua, con todos los problemas que tiene una de las mejores cifras en el tema de violencia. Tu reportaje anterior me lo hacía recordar. Es un país donde los niveles de violencia son muy bajos. Ahora, claro, se empeoran terriblemente con estos movimientos populares y la cantidad de víctimas totalmente, exageradamente injustificadas que hay. Pero Ortega cambia sí. ¿Y cambia para qué? Cambia para empezar a aplicar la receta que viene desde el norte, porque con eso él vive mejor, está más tranquilo, engorda sin tener que cansarse, y esa receta no es popular, afecta a la gente. Las primeras economías que se hacen sobre las pensiones de los jubilados, sobre los salarios de los más pobres, y es ahí donde empieza a juntarse la bronca. Este Ortega nuevo es un Ortega que tiene la cabeza en Washington y los pies por ahora en Managua, pero quizás no por mucho tiempo. Volvemos. Sí, yo quería hacer dos apuntes. Primero, que el Frente Sandinista, cuando toma el poder, después de la guerra contra Somoza, de la guerra contra la dictadura, era un movimiento verdaderamente democrático y pluralista y revolucionario. Se había comprometido a 3 o 4 cosas durante la guerra. Una de ellas era la democratización del país, la celebración de elecciones libres, la resolución de los gravísimos problemas de vida que tenían los nicaragüenses, de comida, de salud. Y todo eso lo cumplió. El Frente Sandinista instauró un gobierno de reconstrucción nacional en el que estaban representados los empresarios, estaba representada la oposición política a Somoza, a través de Violeta Chamorro, estaba representada la socialdemocracia a través de Sergio Ramírez, estaba representada la Iglesia. Es decir, era un gobierno realmente plural, que actuó de manera plural, que se comprometió a convocar a elecciones y las convocó. Y después eso empezó a cambiar. Yo no creo que el nuevo Ortega sea nuevo. El nuevo Ortega tiene 15 años por lo menos. El nuevo Ortega nace cuando pierde el poder y se realiza la famosa piñata con la cual los más cercanos a Ortega y él mismo se repartieron enormes riquezas, tierras, propiedades,
empresas, medios de comunicación. La piñata ocurre antes de dejar el gobierno. Exactamente, pero cuando ya lo habían perdido, es decir, sabían que tenían que abandonar el incluso, Fernando, antes de avanzar en el tiempo, el propio Frente Sandinista de Liberación tenía un modo de gobierno hacia la interna bastante colegiado a través de los 9 comandantes. Claro. Es decir, no había una concentración de decisiones tal como se da hoy en el orteguismo. Para que el oyente entienda, no es lo mismo decir hoy kirchnerismo que peronismo, por ejemplo. Es decir, no hay una continuidad ni siquiera ideológica con el Frente Sandinista en este momento. ¿Por qué citabas ese episodio tremendo de la piñata en la evolución de Ortega? Bueno, porque entre otras cosas la piñata lo que provocó fue que 5 o 6 de sus adláteres, digamos, más cercanos se quedaran con él, y la inmensa mayoría de los dirigentes del Frente Sandinista, indignados con lo que estaba pasando, lo abandonaran. Esto le generó un problema político muy serio en la interna del Frente Sandinista, al punto de que el Frente Sandinista se convirtió en los hechos en otra cosa, ¿no? Entonces me parece que ahí también hay un elemento originario de lo que está pasando hoy, en esa especie de pérdida de los referentes ideológicos, pero también morales, intelectuales, que tenía el Frente Sandinista cuando recién asumió el gobierno en el año 79. Por ejemplo, Ernesto Cardenal, por ejemplo, Sergio Ramírez, por ejemplo, el fallecido Fernando Cardenal. Es decir, gente de un enorme prestigio, de una enorme solidez, que de alguna manera apuntalaban una gestión de gobierno que, además de ser colegiada, era una gestión de gobierno, repito, plural y democrática. Eso se perdió. No fue, hubo una guerra, es cierto. Estados Unidos financió, armó, alentó a un grupo de ex guardias de Somoza con el apoyo de Honduras para invadir Nicaragua, para generar distorsiones. Eso es cierto, y eso también influye en la historia contemporánea de Nicaragua. Pero lo que yo creo que hay aquí es una especie de gran apartamiento ético por parte de Ortega, de Rosario Murillo y de 2 o 3 más, porque en realidad creo que con los dedos de una mano alcanza para contar a todos los sandinistas de la primera hora que hoy siguen con Ortega. Claro, lo que se llamó la reconversión en Managua, de alguna manera, si uno lo ve de afuera, se va apartando bastante del problema ideológico, ¿no? Es decir, yo no veo esto como un problema ideológico. Yo veo esto como un gran operativo de llegada al poder. Quizás la piñata le dio a él algunas pistas de lo que podría llegar a ser. La presencia de su señora, que empezó a hacer sentar las bases de una figura casi mesiánica en Ortega, con el nuevo sandinismo, vamos a llamarlo así para diferenciarlo un poco del otro. Y Ortega sí llega al poder ahora sí, dejando atrás las mochilas, y me parece que también las mochilas ideológicas. Ortega se lleva muy bien en los últimos años con Estados Unidos, se lleva muy bien con el grupo empresarial. Logra un equilibrio que podría verse como una virtud política, y de alguna manera a lo que hacía referencia Leo, ese tipo de reformas que él quiere instrumentar, o ese tipo de aumento en la legislación social, fue muy resistida por los empresarios. Ellos lo ven como una especie de traición al acuerdo que tenían, muy resistida por los estudiantes, obviamente. Y lo que empezó a llamar la atención es el desprendimiento total de Ortega de cualquier ancla ideológica. Es decir, a partir de ahora el poder es total, el poder es mío, y mi respuesta a cualquier tipo de problema es la violencia. Entonces, ese salto cualitativo, digamos, es lo que también a la comunidad internacional, de repente, que Fernando la ve dubitativa, yo también la veo, quizás la sorprendió, pero como dice Fernando, cualquiera que viaje seguido a Nicaragua tenga algún tipo de conocimiento de ellos. Yo tengo un familiar, digamos, que de lejos, pero conoce gente de allí, dice que Ortega es el Ortega de siempre para ellos, pero el sandinismo no es el mismo. Ahora, la gran porcentaje de la población nicaragüense es católica. El papel de la Iglesia es muy importante en este momento, pero no sé si efectivo. ¿Y cuál es el desenlace posible de esta situación? El diálogo, este diálogo que ahora vuelve a tomar forma, ¿puede conducir a una alternativa? Leo, ¿cómo lo ves? No, yo quería decir que el 19 de julio de 1979 yo entré en Managua con el gobierno provisional, entramos en el Palacio de Gobierno, están las fotos,
y participé en las primeras reuniones donde se repartieron los ministerios, con Pastora, el comandante Cero, sentado en el piso enojado porque no era ministro del Interior, y con los dos Ortegas, igual, en fin, lo vi instalarse en el poder. Efectivamente, como se dijo, era un poder heterogéneo, donde estaba no la Iglesia, sino la teología de la liberación, seamos claros, donde estaba la socialdemocracia representada en cierta manera, la ideología socialdemócrata, y estaba el movimiento revolucionario, que era el que había llevado el peso de la lucha, tironeando cada cual por su lado. Y efectivamente mi sensación fue de que esto no podía ir muy lejos porque no había suficientes cuadros para manejar el país. Y ¿quiénes iban a imponer? Necesariamente los que tenían el poder fáctico, que por otro lado considerados héroes, y que lo fueron. Hicieron una lucha muy difícil, muy sangrienta, muy dolorosa contra Somoza y sus tipayos. Pero hay una debilidad ideológica que se transforma en poder, y el poder, como sabemos, corrompe. Entonces, Ortega yo creo que se corrompió y giró hacia una alianza con el norte, porque eso era lo que le daba la mayor tranquilidad de que las cosas se podían estabilizar. Nicaragua vende a Estados Unidos y compra de Estados Unidos. Todo lo demás es secundario. Entonces, dependen económicamente, y pensaba que con eso se consolidaba, pero no lo hizo bien, no lo manejó bien. Yo creo que se corrompieron. Su mujer es una mística al borde de la charlatanería, y se vino todo abajo. Pero eso no quiere decir que no sea un gran pueblo, un pueblo heroico, ni que vaya a tener futuro, porque lo va a tener. Sí, yo no metería a la comunidad internacional más allá que para ofrecer buenos oficios para alguna cuestión de contradicción, pero si empezamos además a intervenir en un país que ha sido siempre intervenido, vamos a hacer lo mismo que están haciendo los americanos en el Medio Oriente. Por eso vuelvo a la pregunta y con eso cerramos. ¿Este diálogo tiene futuro? ¿Puede ser productivo? Bueno, yo creo que puede ser productivo en la medida... Y cuando yo hablo... Es decir, a mí me parece que hay que distinguir en el tema de la intervención o la participación internacional, hay que distinguir a los países, a las naciones, de las fuerzas... Los imperios. Sí, exacto. Es decir, yo creo que no, pero yo creo además que hay mucha gente, muchas personas, que como individuos pueden tener un peso importante en la posibilidad de que sea un diálogo verdadero en Nicaragua. Y me parece que, si bien yo estoy de acuerdo en que los países no deberían para nada intervenir en ese asunto, pese a que es un asunto muy grave, me parece que sí hay mucha gente que podría intervenir, que podría incidir, hablando, opinando, en fin, haciendo negociaciones públicas o secretas, no importa, pero que podrían intervenir de manera positiva para que esto se resuelva sin más violencia. Y me parece que lo que ha pasado es que en general todas ese nutrido grupo de personalidades mundiales que pueden influir, han estado muy pasivas, han estado totalmente ausentes de la problemática, y creo que eso en cierta medida ha favorecido la impunidad con la cual Ortega se ha movido en los últimos meses. Voy a poner un ejemplo brevísimo. El canal que va a unir, o que quería unir, porque es un disparate desde el punto de vista incluso de infraestructura, el Pacífico con el Atlántico. Ni siquiera fue con un país, fue un negocio que hizo Ortega con un empresario chino. Sí. Entonces, creo que las voces, las escasas voces que hasta ahora han denunciado y han reclamado y han señalado con el dedo los delirios, los disparates y la violencia del gobierno de Daniel Ortega, deberían ser apoyadas por muchísimas más personalidades que, por cierto, no se privan de opinar sobre otros asuntos. Sí, uno no quiere hacer futurología, pero a veces está un poco obligado. Yo no soy muy optimista, no porque conozca la situación de Nicaragua a fondo, no estuve allí como Fernando, pero viendo el panorama general,
este es uno más de varios casos que van apareciendo y que tiene una resolución que no es feliz. Vamos a diferenciar, si a Fernando le viene bien un poco el tema de las intervenciones. Uno tiene sentimientos encontrados, pero siempre es bienvenida, vamos a dividirlo así, una intervención desinteresada. Quizás esa es la palabra que hay que utilizar. Entonces, sí, desde ese punto de vista la comunidad internacional tiene cosas que hacer. Normalmente se toma un recreo, ¿no? Y cuando interviene ya las cosas, la sangre llegó al río. En este caso hay algunas preguntas previas, es decir, ¿intervenir para qué? Ortega no va a cambiar su forma de gobierno. Tu pregunta, Emiliano, es si este tipo de negociaciones pueden llegar a algo. A lo que puede llegar este tipo de negociaciones es a lograr una paz semipermanente para después intentar otro paso. Pero los que quieren negociar desde el lado del gobierno, lo único que quieren es, bueno, adecúense a mi disciplina, y el otro lado lo que está pidiendo ya no es que las cosas cambien, sino que Ortega se vaya. Entonces ahí volvemos al punto en que yo porfiadamente siempre vuelvo en el análisis internacional. Debemos dar a este tipo de dictadorzuelos vías de salida, darle ciertas garantías, aunque no nos guste. A veces para los gobiernos y para los pueblos es lo mejor que él encuentre por ahí ya atrás, atrás del jardín, digamos, alguna puertita de salida de la casa en forma digna. Lo mismo para Maduro y lo mismo para muchos líderes en muchos lugares del mundo. Hay un despacho de la agencia France Press que podemos publicar para que ustedes lo repasen, que pone el foco en la gente, ¿no? Y cuenta historias mínimas, pero al mismo tiempo tremendas de lo que está viviéndose en la ciudad de Masaya, a 30 kilómetros de Managua, 100.000 habitantes, en su mayoría pequeños agricultores y artesanos, que ha sido la más reprimida en estas protestas. Dice el periodista, parece una zona de guerra. Uno la recorre y debe eludir escombros y trincheras. Y se encuentra con que la vida, claro, en la medida de lo posible, continúa. Y por ejemplo, está allí en una esquina Denis López junto con su esposa. ¿Qué hacen? Venden quesos que producen en su casa. Y tienen que venderlos, ¿por qué? Porque tienen que comer. Tenemos miedo a que nos maten. Las balas vuelan, no se sabe cuándo llegan. Pero si no vendemos, no comemos. Por las balaceras no podemos salir de nuestras casas. Y si lo hacemos para buscar el pan de cada día para nuestros hijos. Y luego, sobre el final de la nota, que tiene otros aspectos, otros testimonios, Denis vuelve a hablar. Está preocupado, porque, claro, no hay muchos vecinos que salgan de sus casas a comprar. Los vecinos están asustados, los vecinos están aterrorizados. Y larga esta frase: ya queremos que se acabe esto, no podemos seguir así. Si no morimos por una bala, nos vamos a morir de hambre. ¿Qué agregabas, Fernando? No, que esa crónica que es espeluznante, hay que agregarle que las balas son de un solo lado, del lado del gobierno, de los soldados y de los paramilitares. ¿Qué dicen los oyentes? Bueno, ahora estoy mirando los mensajes, los que llegan a propósito del primer tema que tratamos en esta mesa internacional hoy. Ese tema era Nicaragua. Y a propósito de Nicaragua, yo terminaba leyendo esta crónica de la agencia France Press, que se detiene en la vida que sigue como puede en la ciudad de Masaya y en algunos testimonios. Y tiene más testimonios fuertes, ¿no? El de Francis, por ejemplo, una mujer de 30 años que anda por la calle con un carro llevando verdura puerta a puerta. Como la gente teme salir de sus casas, ella aprovecha, entre comillas, esa oportunidad de negocio que es la de llevarle a las casas las verduras. Y claro, lo hace porque tiene 4 hijos y necesita ingresos. Y fíjese cómo termina la frase de esta Francis. 2 puntos. Si me van a matar, va a ser trabajando.